Así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor les impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría, viviendo todos con amor, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu, con un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad. Que cada quien considere a los demás mejores a sí mismo. Que nadie busque su propio bien, sino el bien de los otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque nos has creado. Sí, Padre, porque en tu Hijo Jesús nos enseñas. Y bien, compartiendo aquí con ustedes esta alegría de este encuentro, de este espacio. Estamos aquí desde la emisora Minuto de Dios, viviendo este compartir sobre los temperamentos, la personalidad que nosotros alcanzamos, esa personalidad que nos permite configurarnos a Cristo Jesús. Y es lo que estamos viviendo en varios espacios y sobre todo pues permitiendo desde las personalidades bíblicas comprender nuestra propia manera de ser. Recordemos que la vez pasada habíamos hablado de Pedro o San Pedro el apóstol como sanguíneo. Y habíamos hablado también de Moisés como el temperamento melancólico. Y también habíamos hablado de San Pablo como el temperamento colérico y Abraham como el temperamento flemático. Ya de todas maneras, para irnos entendiendo mejor, quien está entrando por primera vez, sabemos que San Pedro, pues, con sus fortalezas y debilidades, atento, expresivo, muy hablador y entusiasta, pero también muy inestable, indisciplinado y a veces improductivo, egocéntrico, pero transformado después en el poder del Espíritu Santo. O miraríamos ahí a San Pablo con su temperamento colérico, independiente, práctico, muy productivo y decidido, muy líder, voluntarioso e independiente, pero a veces poco emocional, autosuficiente y dominante o hasta rencoroso y sarcástico. Ese es el temperamento de Pablo, que puede parecerse a algunos de nosotros. O también recordemos a Moisés, a quien se lo caracterizamos, por lo menos en los rasgos destacables, de melancólico. Muy capaz, muy analítico, le gusta mucho la estética o el arte, abnegado y trabajador, muy disciplinado realmente. Pero el melancólico como Moisés es una persona variable, autocentrados y propensos a la persecución, vengativos y susceptibles, muy teóricos, a veces insociables y muy críticos y negativos. Esa es una persona que, transformada por el Espíritu Santo, la obra de Dios, se pone en manos de Dios y su personalidad se hace atractiva para alcanzar la santidad, para llegar a alcanzar la imagen de Cristo. Y nos queda otra imagen del temperamento flemático, como Abraham, a quien caracterizamos con esa escuela de los psicólogos, sobre todo de Estados Unidos y Costa Rica, carismáticos. Nos han ayudado un poco a esta caracterización. El temperamento como Abraham o flemático es una persona calmada, tranquila, confiable, muy objetivos y diplomáticos, organizados y eficaces, prácticos y de muy buen humor. Esos son la parte positiva, las fortalezas, pero también tiene debilidades el temperamento flemático. A veces sin motivación, se demoran para hacer las cosas, los que llamamos los morosos, egoístas, mezquinos, autoprotectores, indecisos, a veces cobardes y ansiosos. Pero bueno, así nos hizo el Señor, y la obra del Espíritu Santo transforma nuestra manera de ser. Hago este pequeño repaso. Bueno, también hablamos de algunas otras cosas, por ejemplo, el tiempo en que se mueve cada uno de los temperamentos, cuál es la prioridad en la vida, la ley existencial, cuando hacen crisis, cuál es la necesidad principal. Bueno, eso ya lo mencionamos y se los dejo si quieren. En nuestra emisora vamos a estar ofreciendo también estos materiales que pueden servir para que nosotros podamos reconocernos mejor y cómo podemos alcanzar nuestro camino
de fe y nuestro camino de la vida, alcanzar esa imagen y personalidad atrayente y poder estar conscientes de nuestras fortalezas y fragilidades. Bueno, así con esta introducción nos vamos a disponer a continuar. Donald está con nosotros aquí en la técnica, en el máster de la emisora Minuto de Dios y compartiendo este espacio con alegría en Kénosis. Les decimos de nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Por mí hay una luz, la luz de Jesús. Y qué bueno poder compartir más de estos personajes y poder mencionar las combinaciones que hay. ¿Ve? Hay combinaciones de los temperamentos, de las personalidades. Se las voy a mencionar para no perderlas, porque dirá, es que no me parezco tanto como Pedro, como Moisés, o Abraham, o Pablo. Es posible, si tenemos, cada uno nos identificamos en parte con la forma de ser, porque somos o extrovertidos o introvertidos. Extrovertidos, que son la imagen lo que tratamos de caracterizar del temperamento parecido a Pedro o a Pablo, son los extrovertidos, temperamentos extrovertidos. Pero otros más calmados o introvertidos, que son los flemáticos y los melancólicos. Pero veamos, resulta que cuando uno se pone a estudiar la personalidad, yo creo que vale la pena mencionar, los temperamentos se combinan. San Pedro era sanguíneo, sí, sanguíneo, pero era sanguíneo colérico, es decir, el primero que dominaba en él era esa parte sanguínea, pero tenía como segundo temperamento que se le combinaban características del colérico, como del que tiene Pablo. Entonces, ese es el sanguíneo colérico. ¿Y cómo es esta persona? Es una persona muy extrovertido. ¿Ve? Se orienta siempre a las personas, es una persona organizada y productiva, bueno en el trabajo en público, en los servicios públicos. ¿Ve? Son las personas que atienden personas en espacios de acogida. Habla demasiado, y ahí que tenga grandes problemas en lo que dice. Tiene fuertes opiniones, es encantador en las fiestas. Su principal problema emocional, del que se parece, que es sanguíneo colérico, que así era también Pedro, combinando esos temperamentos, la ira, se enojaba fácilmente y tiende siempre a justificarse. Ese sería ese temperamento. Pero hay unos que son sanguíneos, parecidos a Pedro, pero pueden ser, les ayuda mucho, que tienen características del temperamento flemático como el de Abraham. Y ese sería como Apolo. ¿Cómo era Apolo? Una persona que cae siempre bien, muy gentil y cómodo, personas sumamente felices, libres de ansiedades y de buen humor. Son buscados para divertirse, excelentes en el campo de las ventas y ayudas a otros, menos extrovertidos que todos los otros sanguíneos, pero a menudo son regulados más por el ambiente que por las propias motivaciones. Tienden mucho a la vida familiar, no hacen daño a nadie. Ausencia de motivación y disciplina muchas veces, una tendencia a tomarse la vida demasiado cómodamente. Estos son sanguíneos, pero resulta que tienen parte del temperamento flemático, y esos así, sanguíneos con influencia de este temperamento, son como Apolo. También hay otra caracterización que hacían estos psicólogos que me gusta, los mismos sanguíneos como Pedro, pero tienen muchos elementos parecidos a los melancólicos, como Moisés, y esos en realidad se parecen al rey David, que son los sanguíneos melancólicos. El temperamento dominante siempre es sanguíneo, como Pedro, pero tienen melancólico, como decimos, como Moisés. Ese es el rey David, sumamente emotivo, emociones fluctuantes, cambia de emociones, llora a veces, a menudo por alegría, por tristeza, se solidariza muy fácil con el dolor ajeno, muy bueno en oratoria, muy buenos para hablar, para el drama, para la música, para las bellas artes. Aquí vienen muchas personas de la actuación también, son personas perfeccionistas, los que se parecen al rey David, expresa sus críticas con franqueza, tienden a ser repulsivos a otros por su arrogancia. Muy soñadores estos sanguíneos melancólicos, una predisposición también a la depresión,
Sus principales problemas emocionales, la ira y el temor. Mire, son sanguíneos, pero ya tienen variedad de influencia del temperamento melancólico. Es una persona también insegura, necesidad de ser admirados y gran capacidad de comunicación con Dios. Estos son los sanguíneos melancólicos. Mire, son 4 los temperamentos primarios, que todos nos ubicamos en uno de esos, pero ahorita estamos en los sanguíneos y sus combinaciones. Pero no complicarles, esto es sencillo. Pero hay otra, esas son las fundamentales. Ya les voy a hablar de las combinaciones de los que se parecen a Pablo, pero resulta que tienen de los otros. A ver qué personaje bíblico podría parecerse a nosotros. Y bien, vamos a ver, coléricos como San Pablo en las caracterizaciones que hemos dado. Pero resulta que hay coléricos como Pablo que tienen de alguna manera bastantes elementos de Pedro, es decir, son sanguíneos. Y esa combinación de ese temperamento de colérico y sanguíneo es Santiago en la Biblia. Veamos a ver cómo es. Es el segundo más fuerte de todos los extrovertidos. Es una vida totalmente entregada a la actividad. Mira, a ver si te pareces a Santiago. Sus esfuerzos siempre son productivos y llenos de propósitos y se entretienen en la acción productiva. Sí, es una persona promotora y vendedor natural. Aquí para las empresas de ventas, ya saben qué tipo de temperamento deben pedir para que tengan éxito en sus ventas. Deben ser en lo posible entonces o sanguíneos o coléricos sanguíneos. Es promotor y vendedor natural. Es el mejor motivador de la gente. Aquí los que trabajan en coaching les puede servir bastante este tipo de temperamento. Pero también son excelentes abogados defensores, son los litigadores, pero también defienden a los demás. Y le encanta el recolectar dinero en las campañas. Estos son buenos para las campañas políticas. Bueno, pero son poco atraídos a la ciencia, o a las matemáticas, o a lo abstracto. Les encanta las ciencias sociales. Son buenos entonces para estudiar ciencias sociales. Mire qué importante saber eso. Pero su principal debilidad, la hostilidad. Y sus debilidades son tan amplias como los talentos. Una persona muy impaciente, brutalmente franca. Le es difícil concentrarse en algo por mucho tiempo, por lo que otros terminan haciendo lo que empezó. Y tiene prejuicios y opiniones muy fijas. Esta persona se parece entonces, no es un colérico como Pablo, pero como tiene influencia del temperamento de Pedro, que es el sanguíneo, entonces su personalidad es como en la Biblia, caracterizada con estos psicólogos, se parece a la de Santiago. Mire, una combinación de ese temperamento colérico. El otro, que es como Pablo, que es el colérico, pero tiene influencias de ese temperamento melancólico, que en realidad así era Pablo. Pablo tenía esta combinación. Y veámoslo a ver cómo es una persona que su temperamento es colérico, pero tiene combinación del temperamento melancólico. Y seguro un poquito de los otros, pero estamos haciendo el primero dominante y el segundo. Entonces, ¿cómo era? El Pablo ya lo habíamos descrito, pero digamos algunas cosas. Extremadamente laborioso y capaz, optimista. Tiene una concepción práctica del colérico muy bueno porque saben manejar el humor, ¿sí? No son tan... Es que los coléricos a veces tienen un humor que no pueden controlar fácil. Estos sí, controlan un poquito más, pero sin embargo también se desbordan, ¿sí? Es detallado, gran capacidad analítica, es un líder muy completo. Estos son los líderes. Mire este líder tan bueno. También es un tipo en el que se puede confiar porque todo lo que se le entrega lo saca adelante. Son personas que siempre tienen éxito en lo que emprenden. Eso sí, muy terrible, cruel en los debates, muy competitivo y poderoso en todo lo que hace, pero es un investigador constante, es exitoso, propenso a ser autócrata, es decir, le encanta ser dictador, inspira admiración y odio a la vez, anida considerable hostilidad también y también resentimiento. Es un padre que es estricto, pone disciplina, ese es el colérico o melancólico como Pablo. Pero también hay una combinación en este temperamento que es colérico. El primero es el colérico.
así como Pablo, pero también tiene influencia de algunos elementos como Abraham, de ese flemático, colérico flemático, porque es el más manso de todos los extrovertidos. Es una bonita combinación de lo vivo y de lo activo y caluroso con lo frío y reposado, una bonita combinación de personalidad. Extremadamente capaz, aunque no impresione al principio. Es organizado y muy planificado y calculador, una persona que calcula bien las cosas. Y a la gente le gusta trabajar con una persona que es colérica flemática. Raramente ofende a las personas. Es un excelente administrador. Estos son los verdaderos jefes de empresa. Anida resentimientos y amarguras. Estos también serían líderes muy buenos de otros espacios, colegios, universidades, grandes proyectos. Bueno, casi todos los coléricos son buenos en eso, pero el sarcasmo del colérico se manifiesta a través de un humor ingeniosamente disfrazado y nunca se sabe si está bromeando o ridiculizando. Ese es un colérico flemático, tenazmente terco como ninguna otra combinación, terco como las mulas dirán por ahí. No le es fácil arrepentirse o reconocer que se equivoca, no reconoce los errores. Por eso tiende a arreglar las cosas antes de enfrentar el error. Ya más o menos algunos se dicen, me parezco a Tito. Es que no les había dicho. Estos temperamentos como que se parecen a Tito, por lo menos en la caracterización que han hecho estos psicólogos. Hablo de más combinaciones. Soledad, él vive ya en ti. Y bien, bueno, esos son los temperamentos combinados de los coléricos y los sanguíneos en sus personalidades, que no lo voy a seguir insistiendo tanto porque después voy a tomar otra vez de nuevo los temperamentos dominantes que nosotros tenemos, pero es bueno saberlo, yo les cuento porque de todo esto y cosas, pero hay temperamentos introvertidos. Recuerde que los introvertidos son los melancólicos y los flemáticos, melancólicos parecidos a Moisés o los flemáticos parecidos a Abraham. Y entonces hay combinaciones, por ejemplo, ahí el que primero es vamos a hablar de los melancólicos primero, pero que tienen influencia, por ejemplo, de los sanguíneos, de los que se parecen a Pedro, se combinan y entonces se parecen como al Juan el Bautista, a Elías o a Jeremías. Vamos a ver por qué. Son los melancólicos sanguíneos. Una persona muy capaz, es un artista que vende su propia obra. Un educador muy estudioso. Vea, aquí están los temperamentos de los buenos maestros y maestras. Es el mejor de todos los maestros. Es melancólico sanguíneo. Imagínese esa combinación tan bonita. Tiene excelente memoria y se trata de un ser muy emocional, también autocompasivo, fácilmente movido al llanto, lo siente todo profundamente. A veces puede ser irracional y una persona dura con los demás, por eso te servirá para ser maestro o maestra. Tiende a la rigidez y no coopera si no es a su manera. Una persona idealista y poco práctica, a veces con una imagen pobre de sí mismo o de sí misma, persona temerosa e insegura. Pero ese es el melancólico sanguíneo que se parecía, es como Moisés, pero combina cosas de Pedro. Pero en realidad esa combinación daría más como Juan el Bautista o Elías o Jeremías. Pero también los melancólicos también tienen su combinación con el colérico. Y ahí sería como Lucas o Moisés. ¿Ve? Así lo llamaríamos. Que se parece a Moisés, pero Moisés mismo ya lo está describiendo, pero se parece también a Lucas. Porque tiene cosas del colérico, como algunas cositas como el temperamento de San Pablo. A ver, ¿y qué pasa? Es que el melancólico colérico, las oscilaciones del humor se reducen con la fuerza del colérico. Es decir, el melancólico siempre es muy impulsivo y a veces se enoja fácilmente. El colérico es muy impulsivo, imagínense esa combinación. Casi todo lo pueden hacer y lo hacen bien también. Son líderes perfeccionistas. Pueden manejar su propia empresa sin ruido y calor, pero muy eficientes. Directores de coro y orquesta. Esos son ellos. Difíciles de complacer y de satisfacerse a sí mismos. Ay. Por eso es que los músicos casi nadie los entiende. Su negativismo los hace intolerables para otros. Una tendencia a deprimirse también es hostil, o son hostiles y criticones, personas así. Se encoleriza con Dios y sus semejantes también. Corrige a los otros en público o en privado. Necesita, claro, como todos, del amor de Dios. Pero esa es la combinación del melancólico con colérico, que es como Lucas o Moisés. Y la última combinación de este temperamento, los melancólicos combinados, uno que se parece, ¿ves? Como Moisés, pero tiene elementos de Abraham. Pero esa combinación de melancólico flemático es Juan el Evangelista. Vamos a ver. Son los mayores eruditos. Oiga esto. Buenas relaciones con los demás. Perfeccionistas y eficaces. Muy humanitarios y les gusta la soledad.
excelentes en ortografía y matemáticas, son inventivos, bueno, a veces desalentados y negativos, pero son personas temerosas y ansiosas y con una autoimagen negativa y necesita también divertirse y preocuparse más de sí mismo, ya que las preocupaciones humanitarias le puede llevar a descuidar su propia vida y hasta su propia familia. Atención, es seguro, y si este caso es así, es una persona melancólica, flemática, parecida a Juan. Así es esto. Yo veo que me va a tocar seguir el comienzo de la segunda parte, los otros introvertidos que son los flemáticos combinados. Ahí me está diciendo Donald, dice, no, ya te queda para poder ir a mensajes, nos queda por aquí un minuto, entonces vamos a mejor comienzo en la segunda parte, introduzco, después ponemos una canción y continuamos este aprendizaje. Espero no estar complicado. Si de pronto alguien quiere saber un poco más, me dice, no, padre, háganos llegar ese documento. Ahí tengo documento. Entonces, qué bueno tener este documento y mirar documento con el programa nos ayudaría también, seguramente. Entonces, pero con esto estoy esforzándome por hacerles algo que sea fácil. Les estoy dando combinaciones solamente ahora, después ya no les haré más combinaciones. Pero es bonito saber, ay, sí me parezco más a este o a este personaje de la Biblia. Qué bonito, porque si yo lo logré, si lograron ser santos, nosotros, ¿por qué no? Ya regresamos después de estos mensajes. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera. Y bien, estamos de regreso en este compartir de Kenosis en la emisora Minuto de Dios. Bueno, hablando de la personalidad, sí, de llegar a nuestra personalidad conformada a Cristo Jesús, nuestro temperamento, y basados en varios talleres bonitos, carismáticos, que nos pueden dar iluminación sobre lo que somos. Y hemos venido hablando de esos 4 temperamentos básicos, primarios, que hay, el fundamentales, que son el sanguíneo como Pedro, el colérico como Pablo, melancólico como Moisés o el flemático como Abraham. Es la caracterización que se da pues en la ciencia psicológica. Pero hablábamos también de esas combinaciones y los personajes bíblicos que podrían más o menos reflejar un poco las combinaciones del temperamento. Y nos faltaba el flemático, como Abraham. Abraham en realidad se combinaba con colérico. ¿Y cómo es un flemático colérico? El más activo de todos los flemáticos, pero nunca será fuego que encienda una mecha, como dicen por ahí. Pero es de fácil trato, es un excelente líder, buen consejero, sabe escuchar, se interesa en los demás, siempre hace lo correcto más allá de la norma. Es temeroso y falto de motivación, decididamente una persona terca, no cede fácilmente. No estalla, pero se resiste a cooperar. Su silencio es el lenguaje de su ira. A veces se retira a la soledad, le gusta ver mucho televisión o entretenerse en las redes. Es una persona sedentaria, tiende a ser aburrida, ¿no? Y necesita darse a sí mismo y a las preocupaciones de su familia y de los otros. Se puede desentender. Ese es un flemático colérico como Abraham. Pero bueno, Abraham tiene esa combinación, o por lo menos lo caracterizamos de esa manera. Pero también los flemáticos, que tienen así parecidos a Abraham, como lo caracterizamos, pues también se combinan con elementos del sanguíneo, como cosas de Pedro, como hemos dicho. Esos son como Timoteo. ¿Y cómo es un flemático sanguíneo? Como Timoteo, los más eficaces de convivir con ellos, los más fáciles para vivir con ellos, felices, cooperadores y atentos, orientados a las personas, muy diplomáticos, personas confiables, divertidas, es muy favorito de los niños y adultos, les gusta estar con ellos, muy casero y amante de la familia, y pocas veces toma parte activo en la iglesia, le falta motivación, es una persona indisciplinada, muchas veces deja pasar oportunidades, a veces se deja llevar por el temor, entonces es una persona irreal. Necesita fe para ir más allá de lo que hace. Es una persona ansiosa y derrotista. Eso hay por ese lado.
Pero una persona, eso para el flemático sanguíneo parecido a Timoteo en la caracterización que hacemos desde esta escuela carismática de psicólogos. Pero también hablan de los flemáticos combinados con los melancólicos, que tienen de Abraham, de la personalidad de Abraham, pero se combinan con la personalidad de Moisés. Flemático melancólico se podría parecer en la Biblia a Bernabé, en lo que se podría decir aproximadamente. Es el más gentil de todas las combinaciones, el flemático melancólico. Raramente se enoja o es hostil, raramente tiene que excusarse por lo que dice, pues casi nunca dice demasiado. Nunca avergüenza a nadie. Es una persona fiable y exacta. Se viste muy clásico, como es debido, como dirían otros. Tiene el don de misericordia y ayuda. Una persona con mucho orden, muy organizada. Temerosa y egoísta también, negativo y crítico. Esa es una persona así, y ahí están las debilidades. Temen excederse y entonces no se involucran. Deben reconocer su capacidad de hacer más de lo que se hace. Trabaja bajo presión externa por falta de motivación interior. Pueden hacer mucho más por las vidas de los otros si dejan de resistirse a involucrarse en la actividad de la vida. Estos son los flemáticos melancólicos. Bueno, esto está bueno porque ya veo algunos que son esposos, dirá, mi esposa es este. No para juzgar, sino dice, ya le entiendo. O dirá la esposa, no, es que así es mi esposo. O mi hijo, mi hija ya tiene características predominantes de este temperamento o de esta combinación. Se le parece a este personaje bíblico. Bueno, es más o menos, esto es aproximado. Ya dejamos hasta aquí en la combinación de los temperamentos, porque después empezaré a hablar unas cuestiones muy bonitas ya en el nivel más espiritual. Estaré hablando de los primarios, del sanguíneo, del temperamento colérico, o la personalidad colérica, o la melancólica, o la flemática, pero ya cosas espirituales, bueno, también psicológicas y espirituales. Pero es bueno que tomemos un tema musical. Vamos a tomar Donald. Vamos a buscar a la manera de Cristo, de carisma. Me especificabas, ahora me decías, no, es carisma con K, porque hay otros que tienen este nombre de carisma con C. Entonces estos son con K, creo que son los que cantan también Vive con Sabiduría, que lo poníamos alguna vez. Entonces, carisma con K, y vamos a poner entonces este tema a la manera de Cristo.
Y bien, bueno, aquí compartiendo después a la manera de Cristo. Es decir, nuestra vida, a ver, la personalidad que debemos alcanzar es eso, que tengamos la medida de Cristo en nuestra vida. Después miraremos cómo es la medida de Cristo, que estamos haciendo este elemento psicológico y espiritual. Y qué bueno seguir hablando de los temperamentos. Es que si nos comprendiéramos a nosotros mismos, cada quien debiera entenderse y sabe de sus fortalezas y fragilidades, nos ayudaríamos muchísimo en la existencia y nos conduciríamos bien y seríamos más felices. Claro que sí. O si entendiéramos la manera de ser de los demás, entonces ya entendemos por qué también es así, por qué reacciona de esa manera y tendríamos la capacidad de ver cómo es que podemos tratarnos y vivir mejor en familia. ¿Cuántas rupturas por esa incomprensión? Queremos que los demás sean como nosotros. Viviríamos mejor en las comunidades o en los grupos o también en los trabajos. Cuántas discusiones, diferencias también entre los que comparten en un trabajo o en una empresa o pasan parte de la vida con otras personas, y por no entender cuántas rupturas y separaciones y situaciones complicadas, porque no nos imponemos, no entendemos de que somos distintos. Bueno, seguramente habrá traumas y dificultades en nosotros, que ya esa sería otra dificultad, que ya son por heridas de existencia, tal vez no tanto de la propia personalidad en sí misma, o una parte de la personalidad más bien que está afectada y que está enferma. Entonces ahí ya es otro nivel, que se necesitan las ayudas, los acompañamientos especiales, los tratamientos. Pero aquí lo que vamos a ver es cómo tratar el temperamento de la otra persona. Bueno, si yo soy, por ejemplo, predominantemente, si yo soy flemático, por ejemplo, ¿cómo debo tratar un sanguíneo o un colérico o una persona melancólica en su manera de ser? ¿Cómo le debiera tratar? Entonces, sería muy bueno, si ya nos conocemos, podríamos decir, hay una persona sanguínea. ¿Cómo hay que tratar a una persona que tiene temperamento sanguíneo? ¿Cómo? Pues debe alentársele frecuentemente, ejerciéndole un poco de presión para que se desempeñe responsablemente, porque es una persona que hay que animarla siempre. Se debe tener presente que aprende poco o nada de las experiencias, casi que repite los mismos errores o tal vez los mismos aciertos. Se debe tratar de ser comunicativo, se le deben presentar los planes como grandes retos, se le debe instruir muy bien para que trabaje detalladamente. Mire la personalidad con temperamento sanguíneo o la persona con temperamento sanguíneo. ¿Cómo tratarle? Es bueno ponerle en trabajos de producción y ventas o en relaciones públicas. Por eso, mire los jóvenes, cuántos jóvenes se han equivocado de carrera por no conocer su personalidad y están haciendo cosas que no les gusta. Un llamado especial a los de temperamento melancólico: no corrijan tanto a los amigos o amigas sanguíneas. No tomar decisiones sin consultar acerca de algo en lo cual están interesados los de temperamento sanguíneo. En momentos de tristeza, la mejor ayuda que se les puede dar es la compañía. Es una persona estrepitosa, siempre debe esperarse reacciones de esta índole. Comprender que no se adapta fácilmente a los razonamientos o al pensamiento abstracto. ¿Ve? Se le debe ayudar a resolver las dificultades cara a cara. Esperar uniformidad e igualdad en sus emociones es casi imposible. Es que es así, ese es su temperamento. Su personalidad se manifiesta así. Casi siempre buscará pretextos para defenderse cuando se encuentra bajo presión. Ahí sale justificaciones. Entonces debe mostrársele comprensión y aceptación para que sea una persona que se exprese con sinceridad, porque si no, te va a dar las vueltas o nos va a dar las vueltas. Por su predisposición a olvidar las cosas, oiga el temperamento sanguíneo, predisposición a olvidar las cosas y circunstancias desagradables, no debe interpretarse que no le fueron significativas. Estos son los que olvidan las fechas de aniversario, los cumpleaños, los compromisos, las agendas las descuidan. Por eso hay que escribir y apuntar qué más se va a hacer. Nunca se les debe ignorar como si no existieran. A veces habla sin pensar. No se le debe juzgar en estos casos como de personas malintencionadas. Una persona con temperamento sanguíneo nunca habla con indirectas. Ahí está. ¿Cómo tratar a una persona de temperamento sanguíneo? Ya lo dijimos. De paz, te llenará de amor. Y bien, a ver, ahora sí dirán, ¿cómo me va a llegar el mío? El colérico.
Bueno, sanguíneos como Pablo, pero coléricos, no, perdón, sanguíneos como Pedro y coléricos como Pablo. Entonces, ¿cómo será que hay que tratar a una persona que se parece a San Pablo, que tiene ese temperamento? Y somos tantos en la sociedad y tantas personas somos todos con cada temperamento. ¿Cómo tratar a una persona con temperamento colérico? Si se quiere trabajar con esa persona, se debe estar preparados para hacerlo eficientemente. Para que trabaje al máximo, se le deben proporcionar trabajos grandes y difíciles. ¿No les gusta trabajos, cositas por ahí? No, a mí no me de cosillas. A mí no me gustan esos detallitos. Le gusta trabajar en cosas grandes y difíciles. Se le debe canalizar su activismo hacia actividades que ayuden a los demás. Son las personas que les encanta estar haciendo cosas y en actividades. Cuando se le va a exponer alguna cosa, oiga, a los coléricos como los debemos tratar. Cuando se le va a exponer alguna cosa, se le debe hablar claramente y llegar al punto de lo que se quiere decir. Pues de lo contrario, se van a desesperar. Siempre le dicen a uno, ya, diga. Bueno, al delegársele responsabilidades, se debe confiar plenamente en esa persona. Se le deben proponer las metas y explicarle por qué es importante y déjele trabajar que lo va a hacer. No necesita más explicaciones. Se le debe delegar la dirección de los grupos y las responsabilidades. Pero si se quiere que un proyecto sea absolutamente exitoso, no hay que dejarle solo, no hay que dejarle sola. Pero si se le integra a un proyecto, no busque que se detengan los detalles, se va a desesperar. Para eso hay otras personas que le ayudan que se detengan en esos detalles. No se le debe apurar ni presionar acerca del trabajo que tiene que efectuar. Puede que se mire correr de un lado para el otro, debe mantenerse la calma, pues es señal de que tiene un proyecto entre sus manos. No le detengamos, no debemos interponernos en su camino con demandas de afectuosidad porque de pronto nos dice algo que no nos gusta. Pues hay que tener presente cómo tratar este temperamento o personalidad colérica. Tener presente que pocas veces sale de su boca una felicitación por el trabajo de los demás. ¡Ay, ya entiendo esta persona!, dirán ustedes. Vea, debe siempre comprenderse su forma de hablar. Es tajante y clara. Responde a las presiones rehusándose a abandonar el barco. No se debe emitir juicios contra una persona colérica. O su dureza, no se debe emitir juicios contra esa persona o su dureza. Debe tratarse de conocerlo antes primero. Tiene gran capacidad para soportar penas y situaciones difíciles. Y el no expresar dolor no es señal de que no le importa, es su forma de sentir. Padece de claustrofobia. Ya sabemos qué es eso, ¿no? No se debe interpretar que está molesto cuando abandona una sala. Les encanta salir porque ya no soportan una reunión larga, porque no les gusta estar encerrados, son personas de estarse moviendo. Entonces, eso padecen de claustrofobia. Debe mostrársele amor y cariño que siente por él. Necesitan ser muy amados. Amados, mostrárseles la sinceridad y el afecto que uno tiene hasta estas personas de temperamento colérico. Nunca, eso sí, nunca se les debe mentir. Odia el engaño y la mentira. Nunca se les debe dejar de lado en la diversión y el paseo. Se les debe integrar porque les hace mucho bien. Nunca se les debe hablar con indirectas porque recordemos que ama la sinceridad. Y tampoco se debe bromear mucho con una persona de temperamento colérico, y más aún si está pasando por una situación difícil. Si se le quiere conquistar, se le debe decir las cosas con calma y sosegadamente. De amor, esa es la luz. Y bien, bueno, ahí vamos avanzando en el tiempo. Vamos a aprovechar estos minutos para hablar del temperamento melancólico. ¿Cómo debemos tratar a una persona con personalidad melancólica parecida como Moisés? Una persona melancólica debe ser tomada en cuenta que en ciertas cosas, especialmente en el trabajo de grupos, debe considerarse que todo lo que hace teme hacerlo mal. De ahí la lentitud y el detallismo. Vive intensamente lo que hace. Comprender que se pone irascible cuando se concentra. Sus dudas y sus críticas son peticiones de información adicional y no pesimismo. Ojo para que entendamos a las personas melancólicas. Bueno, los sanguíneos y coléricos debemos tener en cuenta que el melancólico es una persona ordenada y precisa, por lo cual podrá irritar a los sanguíneos y coléricos porque son meticulosos. Deberán aprovechar esto, los coléricos y sanguíneos, de los melancólicos, y no rechazarlo porque esto complementa, las personalidades se complementan. Por eso es tan bonito esas personalidades complementarias.
Y más aún si son esposos, se la van a llevar muy bien toda la vida. Si son iguales, no va a ser tan fácil. Al darles una orden, debe hacérseles comprender que se confía en esa persona. Por su perfeccionismo y alto sentido de responsabilidad, no le agrada la impuntualidad. Ahí está, mire lo que nos dicen los melancólicos, nos hacen notar nos llaman la atención por nuestra negligencia. Y si fallamos en estas áreas, debemos estar dispuestos a escuchar la llamada de atención o el mal modo de la persona melancólica. No, a los melancólicos no se les debe pretender ganar su confianza sin ser primero un ejemplo para él o para ella. No se le debe hablar rápidamente y con pocos detalles, hay que explicarles bien. Al melancólico se le debe ayudar por medio de la confianza a manifestar sus emociones libremente, con el fin de disminuir sus emociones violentas y concentradas. Y en momentos de tristeza se inclina a la soledad. Y si te enteras que sufre, no le dejes solo ni sola. Debe ayudársela a ser realista, pues muchas veces su ansiedad tiene base irreal. Nunca se debe pretender adivinar su estado de ánimo y causas del mismo. Se molesta. Bueno, cuando sea necesario reclamarle algo respecto a su actitud, nunca debe hacérsele con reproches, sino a través del diálogo abierto, tranquilo, decirle las cosas tranquilamente. Se le debe propiciar grupos pequeños de encuentro personal, tener en cuenta que su integración en los grupos es lenta. Ahí está, maestros y maestras o quienes trabajan en grupos o en empresas o trabajos. A veces no desea participar en actividades de diversión. No se le debe marginar y por ello no volverlo a tomar en cuenta porque no se integra. No, hay que integrarles. Las bromas no siempre van con una persona melancólica. Recordemos que tiene una autoestima muy baja o baja, por lo que siempre las toma en serio. En la diversión y en el paseo, ¿cuál es el puesto para ellos? Les encanta programar. No se le debe presionar a disfrutar de otras formas que supuestamente son las indicadas para hacerlo. Tiene sus propias formas de disfrutar. Bueno, ya Donald me dijo, se te acabó el tiempo y no terminaste el otro. No dijiste cómo hay que tratar el temperamento flemático como el de Abraham. Y seguro, aunque no hayamos escuchado cómo dice esas caracterizaciones de cada uno de los personajes, seguramente al ir diciendo, es que yo tengo mucho de esta parte, tal persona, ya sé cómo le voy a ayudar y cómo voy a tratar. Qué bonito que el Señor nos ayude a mejorar nuestra propia personalidad, que nos ayude a moldearnos con la gracia del Espíritu Santo. Obvio, sabiendo que nuestro carácter es el mismo desde que nacemos, pero lo vamos moldeando y nuestra personalidad se hace muy atrayente, a la manera de Cristo como lo cantábamos. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude siempre a conocernos, y conociéndonos y conociendo a los demás, podemos entender mejor nuestra vida y aún más descubrir cómo es que debemos alcanzar nuestro camino de santidad desde quiénes somos. Bueno, así es. Gracias, Donald, por compartir esta técnica aquí en el máster de la emisora Minuto de Dios. A ustedes por su sintonía. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.